Durante décadas, el mundo vio a Cilia Flores como la esposa silenciosa de Nicolás Maduro, una figura decorativa sin voz propia, una primera dama perdida en la sombra de un régimen que hundió a Venezuela en la miseria más profunda. Alguien que simplemente estaba ahí porque el destino la colocó al lado de un hombre que heredó el poder de Hugo Chávez y destruyó una nación entera. La imagen pública de Cilia siempre fue esa la mujer pasiva, la acompañante obediente, aquella que sonríe en las ceremonias mientras el país se desmorona, aquella que usa ropa cara mientras millones pasan hambre, aquella que representa todo lo que hay de falso y performático en la élite chavista, que predica socialismo y vive como burguesía. Pero esa imagen, repetida millones de veces en los noticieros internacionales, en las redes sociales, en los informes de derechos humanos, en los artículos de opinión que diseccionan la dictadura venezolana, no es apenas incompleta, es una mentira estructural que esconde quién realmente movió las piezas del poder en los últimos 20 años. ¿Quién construyó las redes de lealtad que mantienen a Maduro en el trono incluso cuando todos los indicadores económicos, sociales y políticos dicen que debería haber caído hace una década? ¿Quién orquestó silenciosamente la transformación de un proyecto revolucionario en una máquina de control total que aplastó cualquier posibilidad de disidencia interna? Y esta es la historia que nadie quiso contar, porque es más fácil señalar a un hombre débil al mando que reconocer que entre bastidores siempre hubo una mente mucho más calculista, mucho más fría, mucho más estratégica de lo que cualquiera de nosotros imaginó, porque lo que estás a punto de descubrir no va a generar admiración, va a generar incomodidad, va a hacerte cuestionar por qué pasamos tanto tiempo mirando el escenario mientras quien realmente controlaba el espectáculo estaba sentada en la platea, invisible, arquitectando cada movimiento con una precisión que solo quien entiende verdaderamente el poder es capaz de ejecutar. Y si quieres entender cómo Venezuela llegó hasta aquí, si quieres saber quién realmente tomó las decisiones que condenaron a millones al exilio y a la desesperación, entonces necesitas quedarte hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos va a cambiar completamente todo lo que creías. Saber sobre el régimen venezolano, sobre cómo se construye una dictadura moderna y sobre la mujer que nadie quiso ver mientras ella tejía hilo por hilo la red que atrapó a toda una nación a la primera verdad sobre Cilia Flores, que nunca fue contada públicamente con la debida profundidad, es que ella no nació en el poder, no heredó privilegios, no creció en Caracas rodeada de conexiones políticas que le garantizarían un futuro confortable. Ella nació en Tinaquillo, un municipio del interior del estado de Calliz, una región olvidada incluso por los estándares venezolanos, donde las oportunidades eran escasas y el futuro de una niña, nacida en una familia modesta, estaba trazado antes incluso de que aprendiera a leer. El padre era un trabajador rural, la madre cuidaba de la casa y de los hijos en condiciones que hoy llamaríamos de precariedad extrema, y Cilia creció viendo lo que significaba ser invisible para el Estado, para la sociedad, para las clases que controlaban a Venezuela en aquellos años de democracia formal, donde quien no tenía apellido no tenía voz. Pero en vez de aceptar ese destino como millones de venezolanas aceptaron, en vez de simplemente reproducir el ciclo de pobreza y sumisión que se esperaba de ella, Cilia hizo algo que pocos de su generación consiguieron. Ella estudió Derecho, no en una universidad privada de élite, donde los futuros presidentes y ministros eran formados con contactos y privilegios incluidos en el diploma, sino en la Universidad Santa María, donde tuvo que trabajar mientras estudiaba, donde tuvo que competir con hombres que la miraban como si ella no perteneciera a aquel espacio, donde cada examen, aprobado, cada semestre concluido, cada pequeña victoria académica, era una rebelión silenciosa contra un sistema que no quería que personas como ella llegaran tan lejos. Y fue en esa universidad, en medio de la efervescencia política de los años 70, cuando la izquierda latinoamericana todavía soñaba con revoluciones que transformarían el continente, que Cilia conoció a Nicolás Maduro, un joven sindicalista que trabajaba en el metro de Caracas y que, como ella, venía de abajo. Venía de la invisibilidad, venía de un lugar donde el poder era algo que existía apenas para los otros. Lo que unió a Cilia y Nicolás no fue romance de telenovela, no fue pasión instantánea, no fue nada de aquello que las narrativas simplificadas intentan vender. Fue la herida compartida de quien creció sabiendo que el sistema nunca fue hecho para incluirlos.
fue la rabia política de quien entendió desde temprano que la democracia venezolana era una farsa donde apenas las mismas familias, los mismos partidos, los mismos apellidos, se turnaban en el poder mientras la mayoría seguía invisible. Y esa herida, esa sensación de exclusión estructural, no desapareció cuando ellos entraron en la política. Se convirtió en el motor de todo lo que vino después, en los años 80 y 90. Mientras Nicolás se consolidaba como líder sindical y comenzaba a aproximarse al movimiento Quinta República que Hugo Chávez fundaría, Cilia no estaba en casa esperando que el marido volviera de las reuniones políticas. Ella estaba construyendo su propia carrera como abogada criminalista, defendiendo presos políticos, trabajadores perseguidos, militantes de izquierda que enfrentaban la represión de un Estado que, detrás de la fachada democrática, no toleraba disidencia real. Y aquí está algo que nadie habla: Cilia Flores era buena en lo que hacía. Muy buena. Ella ganó casos que parecían imposibles, enfrentó jueces corruptos, desafió fiscales que tenían el peso de las clases dominantes de su lado, y construyó una reputación que iba más allá de las fronteras ideológicas, porque incluso aquellos que discrepaban con ella políticamente reconocían que, dentro de un tribunal, ella era implacable. Pero esa habilidad jurídica no era apenas talento técnico, era estrategia pura, porque Cilia entendió algo que Nicolás, con toda su buena voluntad y carisma popular, nunca entendió completamente: en que el poder no se conquista apenas con discursos inflamados y movilización de calle, sino con control institucional, con dominio de las estructuras legales, con la capacidad de usar la ley como arma cuando es necesario y como escudo cuando es conveniente. Y fue exactamente esa visión instrumental de la legalidad, esa comprensión profunda de cómo los sistemas funcionan por dentro, lo que hizo de Cilia la pieza más importante del chavismo. Cuando Chávez finalmente llegó al poder, en 1999, y comenzó a construir el proyecto que llamó Revolución Bolivariana, la segunda verdad que quedó enterrada bajo capas de propaganda y desinformación, es que cuando Chávez asumió la presidencia y comenzó a enfrentar la resistencia feroz de las élites venezolanas que intentaron derrocarlo con huelgas patronales, golpe de Estado, sabotage, Cilia Flores no estaba haciendo discursos públicos ni apareciendo en programas de televisión. Ella estaba haciendo algo infinitamente más importante. Estaba tejiendo las redes de lealtad institucional que garantizarían que el chavismo sobreviviera incluso cuando parecía que todo se estaba desmoronando. En 2006, cuando Chávez ganó las elecciones presidenciales con un margen aplastante y el chavismo necesitaba consolidar su dominio sobre las instituciones, Cilia fue electa presidenta de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia venezolana. Y aquí, nuevamente, la narrativa pública simplificó todo como si fuera apenas nepotismo, como si ella estuviera ahí solo porque era esposa de un hombre cercano a Chávez, como si no hubiera ninguna competencia, ninguna inteligencia política, ninguna capacidad estratégica involucrada. Pero quien acompañó de cerca el funcionamiento de la Asamblea Nacional durante los años en que Cilia la presidió, sabe que ella no era una figura decorativa. Ella comandó la aprobación de leyes que reformularon completamente la estructura jurídica del país, que dieron al Ejecutivo poderes que antes no existían, que crearon mecanismos de control sobre la oposición que se revelarían fundamentales en los años siguientes, cuando la crisis económica explotó y el régimen necesitó reprimir manifestaciones, encarcelar líderes opositores, silenciar medios de comunicación. Cilia no inventó esas tácticas de la nada. Ella estudió cómo otros regímenes autoritarios se consolidaron, cómo usaron la legalidad formal para legitimar medidas que en la práctica eliminaban cualquier posibilidad de alternancia democrática, y entonces adaptó esas estrategias para la realidad venezolana con una eficiencia que asustaría hasta a los más cínicos analistas políticos. Y lo más perturbador es que ella hizo todo eso sin nunca necesitar usar la retórica inflamada de Chávez, sin nunca amenazar públicamente a los adversarios, sin nunca parecer como la cara visible de la represión. Ella operaba entre bastidores, en las comisiones legislativas, en las reuniones cerradas donde las decisiones reales eran tomadas, y así construyó un blindaje a su alrededor que hizo que, incluso cuando el mundo entero condenaba al régimen venezolano, incluso cuando informes internacionales documentaban violaciones masivas de derechos humanos, incluso cuando millones de venezolanos huían del país en una diáspora que rivalizaba con las mayores crisis humanitarias de la historia reciente, el nombre de Cilia Flores
rara vez aparecía en las listas de responsables directos. Cuando Hugo Chávez murió en 2013 y Nicolás Maduro asumió la presidencia en circunstancias controversiales, ganando una elección por margen mínimo contra Enrique Capriles en un proceso que la oposición denunció como fraudulento. Muchos analistas preveían que el chavismo no sobreviviría. Maduro no tenía el carisma de Chávez, no tenía la capacidad de movilización popular, no tenía la autoridad moral construida a lo largo de décadas de lucha política. Era visto, incluso dentro del propio chavismo, como una figura de transición, alguien que estaba ahí apenas porque Chávez lo eligió en el último momento, pero que no tendría condiciones de mantener el control sobre un movimiento tan fragmentado, sobre una economía que ya daba señales claras de colapso, sobre una sociedad que estaba comenzando a cuestionar si el proyecto bolivariano realmente había cumplido sus promesas de justicia social. Y fue en ese momento que la verdadera importancia de Cilia Flores quedó evidente para quien entendía las dinámicas internas del poder, porque mientras Maduro tropezaba en los discursos, cometía errores públicos que se volvían meme internacional. Demostraba diariamente que no tenía la menor capacidad de liderar un país en crisis. Cilia estaba haciendo el trabajo real de sostener al régimen por dentro. Ella negoció con los militares, que son la columna vertebral de cualquier gobierno en Venezuela, garantizando que continuaran leales, incluso cuando el país se hundía en la hiperinflación y en la escasez generalizada. Ella articuló con los sectores más radicales del chavismo, que querían una línea aún más dura contra la oposición, equilibrando las presiones internas para evitar que el movimiento se fragmentara completamente. Ella mantuvo canales abiertos con empresarios e intermediarios que permitían al régimen sobrevivir económicamente incluso bajo sanciones internacionales cada vez más severas, y ella hizo todo eso sin nunca asumir públicamente un cargo formal de poder, más allá del de primera dama, sin nunca dar entrevistas largas explicando sus acciones, sin nunca exponerse de la manera como los hombres a su alrededor se exponían, porque ella entendió desde el inicio que el verdadero poder no necesita escenario, no necesita aplausos, no necesita reconocimiento público. El verdadero poder opera en el silencio, en las decisiones que nadie ve siendo tomada, en las conversaciones que no quedan registradas, en las alianzas que se construyen sin testigos. La tercera verdad, y tal vez la más perturbadora de todas, es que Cilia Flores no es apenas la arquitecta de la sobrevivencia del chavismo después de Chávez. Ella es la arquitecta de la transformación del chavismo en algo que ni siquiera sus fundadores reconocerían, porque el proyecto que Chávez construyó, con todos sus problemas, con todo el autoritarismo que ya estaba presente desde el inicio, con toda la retórica populista que disfrazaba una concentración de poder sin precedentes, todavía tenía algo que se podría llamar idealismo político. Chávez realmente creía que estaba construyendo una alternativa al capitalismo neoliberal, realmente pensaba que estaba empoderando a los pobres, realmente imaginaba que Venezuela sería el faro de un nuevo orden mundial, donde América Latina no sería más el patio trasero de Estados Unidos. Pero Cilia nunca tuvo ilusiones idealistas. Ella es una pragmática absoluta, una realista que entiende que el poder es, en última instancia, la capacidad de imponer su voluntad sobre los otros y de garantizar que aquellos que amenazan su control sean neutralizados por cualquier medio necesario. Y fue bajo la influencia de Cilia que el chavismo dejó de ser un movimiento con pretensiones revolucionarias y se convirtió en una máquina pura de perpetuación del poder. Una estructura que usa el lenguaje de la izquierda, que todavía habla en nombre de los pobres y de los excluidos, pero que en la práctica funciona como una red criminal transnacional que lucra con narcotráfico, minería ilegal, corrupción en escala industrial, mientras el pueblo venezolano enfrenta la peor crisis humanitaria de la historia moderna del continente. Y el papel de Cilia en esa transformación no es tangencial. Cuando su sobrino y otros miembros de su familia fueron arrestados en Estados Unidos por tráfico de drogas, la reacción del régimen no fue de distanciamiento, no fue de vergüenza, no fue de cualquier gesto que indicara que había límites éticos que no serían cruzados. La reacción fue de defensa institucional total, de movilización diplomática, de narrativa que transformó criminales condenados en víctimas de una conspiración imperial. Porque Cilia y Maduro sabían que admitir el involucramiento de la familia presidencial en crimen organizado sería admitir que el régimen entero era, de hecho, una operación criminal con fachada de gobierno. Pero hay algo todavía más sombrío
que necesita ser dicho, algo que solo se revela cuando juntas todas las piezas y miras el patrón completo. Cilia Flores no es apenas una operadora política habilidosa que ayudó a mantener un régimen autoritario en el poder. Ella es la prueba viviente de cómo la herida de la exclusión, cuando no es transformada en empatía colectiva, cuando no es canalizada para la construcción de una sociedad más justa, puede convertirse en el motor de una venganza histórica que destruye todo a su alrededor. Porque lo que Cilia hizo conscientemente fue usar las herramientas del Estado para reproducir, amplificada 1000 veces, la misma exclusión e invisibilización que ella sufrió cuando era joven. Ella transformó a Venezuela en un país donde quien no es leal al régimen no tiene derecho a voz, no tiene derecho a trabajo, no tiene derecho a existir políticamente. Ella ayudó a construir un sistema donde jueces son perseguidos, donde abogados que defienden presos políticos son amenazados, donde el poder judicial que ella un día usó para defender a los excluidos, ahora es un arma al servicio de la represión absoluta. Y ella hizo eso sin nunca reconocer públicamente la contradicción monstruosa entre la abogada que ella fue y la arquitecta de la dictadura en la que se convirtió, como si el viaje de Tinaquillo hasta el Palacio de Miraflores justificara cualquier atrocidad, como si la herida original de haber sido invisible le diera el derecho de volver millones de venezolanos invisibles, descartables, irrelevantes para un proyecto de poder que ya no tiene nada que ver con justicia ni con revolución, sino apenas con la perpetuación de un círculo cerrado que controla todo mientras el país agoniza.